un día muy especial hoy en el cual el Señor nos permite poder compartir su palabra, poder hablar acerca de Él. Dice así la Escritura en el libro de Job, capítulo 15, versículo 20. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para él violento. Estruendos espantosos hay en sus ojos, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Vuelvo a leer desde el versículo 20. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Tal parece que está hablando de el juicio que le va a venir a cierto tipo de personas. La Biblia solamente nos habla de dos tipos de personas. Bueno, de hecho tres, si contamos el énfasis que hace el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis capítulo 3, donde dice que ojalá hubiese sido frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces podemos ver las características de alguien al cual le va a venir un juicio muy particular. La Biblia nos enseña cuáles son los pasos que debemos de seguir para poder no solamente vivir una vida buena en esta tierra, no solamente vivir una vida cómoda, no solamente vivir una vida en la cual yo alcance mis metas, mis sueños y logre lo que yo más quise en mi vida. La Biblia nos muestra prácticamente el camino, y digo prácticamente ¿por qué? Santiago decía de esta forma, dice, así como el cuerpo sin el espíritu, el tal es muerto, la fe sin obras, la tal también está muerta. Entonces es una fe práctica, una fe en la que nosotros tenemos que ejercitar día a día, y que solamente la fe verdadera va a cumplir el objetivo. Dice el libro de Efesios 2.8, por favor, querido hermano, Efesios 2.8, podemos buscarlo rápidamente. Es importante que hagamos este enfoque en esta noche, algo fría la noche, pero es muy importante que consideremos porque dice la Escritura en Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos, la gracia redentora, la gracia es el regalo que no merecemos ni tú ni yo, ni el más elocuente, ni el más, la persona que tenga más denuedo para hablar la palabra, no, nadie la merece. Todos ustedes y yo mismo me cuento entre ustedes nos merecemos el infierno. Pero aparece el Señor Jesucristo y dice que por gracia somos salvos. ¿Pero por medio de qué? De la fe. La fe es el canal que te lleva hacia la gracia. Si no hay una fe verdadera, no hay una fe con obras, no hay una fe práctica, una fe obediente, en el original es pistis, una confianza obediente, una fe obediente. Jesucristo dice, apártate de lo malo, muchacho. Y yo, como le creo, ¿qué tengo que hacer? Me aparto de lo malo. Jesucristo dice, deja de mentir, ¿qué tengo que hacer? ¿Una mentira piadosa? No. Dios dice que debo de dejar de mentir porque le creo. Esa es una fe práctica, una fe obediente, y es la que me conecta a la gracia. Entonces, si yo no vivo una fe obediente, una fe real, una fe con obras, no estoy en la gracia. Lo siento mucho, mi fe está muerta. Lo siento mucho, si mi fe no es verdadera, no voy a poder alcanzar la gracia, y en el día del juicio me van a juzgar por hipócrita. Es una realidad. Dios busca santidad. La Biblia dice que el cielo es un lugar santo, que Dios es 3 veces santo, santo, santo. Hablaban los serafines en el libro de Isaías, donde el profeta tiene la gran visión y dice que habían serafines y que decían santo, santo, santo. Esa misma expresión la vemos en Apocalipsis, santo. ¿Cómo debemos de entrar nosotros allá? Santos. Entonces, doy este resumen brevemente porque es importante que nosotros consideremos el estado en el que nos encontramos. Yo no vengo aquí a tirarle pedradas a nadie. Yo mismo me encuentro entre los muy fríos o los muy calientes o entre los tibios. Y la Biblia es el mejor espejo donde nosotros nos podemos reflejar y podemos aprender y ver si realmente estamos llegando al objetivo o simplemente estamos viviendo una vida doble. Hipócrates, habíamos considerado la palabra Hipócrates en el griego, que significa una máscara, un actor, alguien que finge. A mí me ven que entro cada jueves y cada domingo aquí, y la gente puede pensar, bueno, ese es un aleluyo, ese es un hermanito, ese es uno de aquellos que hace mucho ruido en la alabanza, pero solamente Dios sabe si realmente yo soy eso,
si realmente yo cumplo esos requisitos muy particulares. ¿Por qué no nos ponemos de pie por reverencia a Dios, hacemos una pequeña oración y le pedimos el favor a Dios, que es el que conoce todas las cosas y que Él es el único que nos puede ayudar en esta noche? Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor amado, porque tú veniste y moriste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Padre, y tú con tu ejemplo nos enseñas, Padre, que ni siquiera nosotros merecemos ir a donde tú estás. Padre bendito, con tu ejemplo, al verlo, Señor, nos sentimos reprobados. Padre, por eso te queremos pedir, Señor. No como quien pide algo que no entiende, Señor, sino como alguien que está convicto que si tú no vienes a nuestras vidas, Padre bendito, nos vamos a perder eternamente. Nos vamos a perder en las llamas del infierno, Señor. Padre bendito, por eso te pedimos hoy, ten misericordia de nosotros, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a ver nuestro estado espiritual, cómo es realmente. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento, queridos hermanos y amigos que están aquí presentes. El pecado. El pecado está descrito en la Biblia como la transgresión de la ley de Dios. Eso es el pecado. Cada vez que yo transgredo un mandamiento o la ley de Dios, me encuentro entre el grupo que se llama pecador. Ese es el pecado, lo que podríamos resumir hoy, el pecado. Si tú analizas tu vida hoy y hoy mentiste, estás pecando. Y la paga del pecado es muerte. Eso es la consecuencia por el pecado. Si hoy dijiste una grosería, bueno, vamos a aconsejarte que por favor consideres muy bien en que la vuelvas a repetir, porque la boca nos las dieron para bendecir, no para maldecir. Entonces, ese pecado se llama maledicencia y entra entre la categoría de inmundicia, cuando se te salen las groserías. Cuando no buscas la santidad y lo único que quieres es autocomplacerte, entras en el pecado de idolatría, de egoísmo. Y muchas veces, si seguimos escudriñando las escrituras, nos habla de pecados de hierro, pecados de soberbia, pecados de omisión y pecados de comisión. Y tenemos que tener cuidado cuando nosotros no ponemos atención de cómo nos estamos conduciendo. Queridos hermanos, es importante que consideremos que el pecado tuvo su origen, podríamos decirle, en Lucifer. Lucifer significa el lucero de la mañana. Y según lo que nos narra Isaías 14 y Ezequiel 28, dice que él quiso ser como Dios. Y él quiso ocupar el lugar de Dios. Dice que alzó sus ojos y dijo, subiré hasta donde está Dios y me sentaré ahí. Y se cuenta cómo realmente Satanás planea de alguna forma, narra, las escrituras narran cómo fue que Satanás de alguna forma busca rebelarse contra Dios. Y si te das cuenta, siglos después, años después, no sé, la Biblia no nos da una fecha exacta, pero vuelve a aparecer ese mismo ser en el huerto de Edén, en forma de serpiente. ¿Y qué fue lo mismo que les dijo a Adán y a Eva? Que si comían del fruto, ¿cómo serían? Como Dios. Lo mismo que hizo Satanás, buscó que lo hiciera Adán y Eva. Ahí se origina el pecado. Y a partir de ahí, lo veíamos la semana pasada, dice que cuando Adán concibe a su hijo Set, dice que fue a imagen y semejanza de Dios. No, fue a imagen y a semejanza de Adán. Perdimos la imagen y la semejanza de Dios ahí, y a partir de ahí nosotros somos una descendencia caída. El pecado se puede decir que ya viene con nosotros desde que nacimos. El salmista David decía que desde el vientre había sido concebido él en pecado. Entonces es importante que consideremos. ¿Por qué les hablo del pecado, hermanos? Porque es importante que consideremos si hemos pecado o no. Nosotros decidiremos ya después qué camino vamos a tomar, pero Dios en su misericordia siempre está buscando advertirnos a cada paso que damos acerca de qué es lo que mejor nos conviene. Entonces hoy nos conviene ¿qué? Considerar, ¿realmente hemos estado haciendo lo que es correcto? Regresemos a Job 15:20, por favor, en el capítulo 15, en el versículo 20 del libro de Job. Dice, todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. No podemos imaginar realmente el dolor de tu hombre espiritual, el cual es llevado de un lado a otro por este hombre terrenal. Es una realidad. ¿Por qué hablo del hombre espiritual y el hombre terrenal? Porque una vez, de acuerdo a lo que dice la Escritura, somos seres tripartitas. Nos componemos de espíritu,
alma y cuerpo. El cuerpo es este cascarón que tenemos aquí que va a volver al polvo, es sin duda. Destapas un ataúd que lleva muchos años, ya nada más están los puros huesos y años después ya no va a haber nada, todo se volvió polvo, porque la escritura dice que polvo eres y al polvo volverás. El espíritu es con lo que te mantienen con vida, le dicen el aliento de vida, el que sopló Dios para que tú pudieras vivir. Pero el alma, ese ser que habita dentro de ti, el que te hace sentir miedo, el que tiene sentimientos, ese es el que te estoy hablando. Tú vas y cometes transgresiones, haces lo que tú quieres y no te das cuenta que estás llevando como consecuencia que tu hombre espiritual, a final de cuentas, a final del camino, va a recibir el pago por lo que hizo la carne. Y es irónico, por eso dice que todos sus días el impío es atormentado de dolor. Y muchas veces nosotros podemos pensar que hay muchos impíos allá afuera que la están pasando muy bien. Pero tú no te imaginas cómo está su hombre interior. Tú no te imaginas cómo se está derritiendo de dolor. Tú no te imaginas, es como si te llevaran a la fuerza a un lugar que no quieres. A la fuerza. Y lo peor de todo es que ese ser espiritual, ese ser interior, es el que va a pagar los platos rotos por lo que haga tu carne, tus deseos, tu pecado. Y es muy importante que tú consideres, cuando eres llevado a la fuerza sin poder dar alivio a tu dolor. En el versículo 21 dice, estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Todos alguna vez hemos considerado qué será de nosotros después de la muerte. Yo creo que sí, ¿no? ¿Si has considerado qué será de ti después de que mueras? Bueno, si no lo has considerado, considéralo. Vamos a morir todos. Yo, el chiquitito, el grande, 2 personas mueren cada segundo. Imagínate qué altas posibilidades hay de que a lo mejor te toque tu turno mañana. Deberías de considerar a dónde vas a ir después de la muerte. Hay quienes piensan que no hay infierno. Bueno, si no hay infierno, entonces comamos y bebamos. Pues a final de cuentas moriremos. Vamos a vivir la vida y deleitémonos en lo que más nos agrada. O sea, a final de cuentas, pues yo creo que Jesucristo nada más vino a morir porque quiso venir a morir y no nos vino a salvar de ninguna condenación porque pues no hay infierno. ¿Te parece lógico? No, no es lógico. No vamos a hablar de doctrinas, no vamos a hablar de traducciones difíciles. Yo lo único que quiero es apelar a tu conciencia. Has pecado, has hecho lo malo, has ofendido, no has guardado los mandamientos de Dios. Tu conciencia misma sabe a dónde vas a ir. Y si tú le preguntas, hola señor conciencia, ¿a dónde voy a ir yo? Te va a decir, ten cuidado porque hace rato le gritaste de más a tus hijos y los estás provocando a ira y Dios lo que quiere es levantar una descendencia para él. Ten cuidado porque volteaste a codiciar a la mujer de tu prójimo. No seas descarado, es la mujer de tu mejor amigo. Entonces la conciencia te va diciendo cada uno de tus detalles. Yo me pregunto muchas veces, no tengo nada en contra de la vestimenta de nadie, pero yo he visto mujeres que se ponen faldas cortas, a la hora que se sientan a cada rato se la andan bajando. Es incómodo. Yo digo que es incómodo, es muy incómodo. O sea, si sabes que te va a incomodar, mejor ponte una que te quede cómoda, una que no te estorbe. Pero están ahí bajándose o cubriéndose o cuidándose de alguien. No es correcto. Tu misma conciencia ya te arrojó algo. No estás haciendo lo correcto. Es que la santidad, lo que cuenta es lo del corazón. Hipócrita. Primero limpia lo de adentro del vaso y después lo de afuera será limpio. No hay otra forma, no hay otro camino y son palabras muy duras. Discúlpenme mucho por estas palabras, pero vuelvo a repetir las palabras sabias de John Hus. John Hus antes de morir dijo, prefiero ofenderles con una verdad a matarlos con una mentira. Y no sabes si es tu último sermón que escuchas. Y no sabes si realmente es la última advertencia, porque Dios es muy bueno y siempre te está buscando advertir, muchacho, muchacha, querido hermano que estás aquí. A ver, Miguel, ¿estás haciendo lo que es correcto? Y yo tengo que buscar en la Biblia. No, aquí dice que la soberbia no es buena, tengo que quitar mi soberbia. Aquí dice que el orgullo no es bueno, tengo que quitar mi orgullo. Son palabras simples. No tenemos que venir aquí y enseñar un gran estudio teológico, sacar definiciones, no. Número 1, la paga del pecado es muerte. Si estás pecando vas a morir. Y la muerte se manifiesta primero en la muerte espiritual y después viene la muerte física. San Juan 3:17, por favor. Dice de esta forma. El Evangelio según San Juan 3:17. Además vamos a leerlo desde San Juan 3:16. Es un versículo que casi todos conocen. Lo ves en las paredes, en las playeras, en los folletos. Es un texto muy hermoso y que todos muchas veces no han puesto atención en lo que realmente dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ahí está pistis, obediencia fiel, le crees, le obedeces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es que usted condena mucho, es que usted nos acusa, es que usted es muy duro, es que usted es muy radical, es que usted piensa que no nos ofende. ¿A poco usted sí es muy perfecto? No, yo no juzgo a nadie. Jesucristo dijo que alguien los iba a juzgar en aquel día. ¿Qué va a hacer? La palabra. Y la palabra te dice que la paga del pecado es muerte. Ya desde que te dice que la paga del pecado es muerte, ya te juzgó si estás pecando. Fíjate lo que dice en el 18, querido hermano. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree va a ser condenado. ¿Dice así? No, ya ha sido condenado. Entonces, puedes pensar lo que quieras, puedes creer lo que tú quieras, puedes reírte, puedes mofarte, puedes hacer de cuentas, ese ni buen predicador es. Bueno, yo nada más te doy el consejo: busca a Dios, arrepiéntete de tu maldad, busca los mejores caminos que son los de Dios. Pero si no crees, no te preocupes, quizás vas a vivir hasta más años que yo. Quizás tú sí vas a llegar a los 70, 80 años y yo me voy a morir mañana. Pero una cosa, qué triste, que cuando te mueras ya nada más te digan: ya fírmale aquí, ya está tu sentencia, vámonos. Porque no creíste, porque Dios te llama a ser santo, porque Dios te llama a que tú seas santo. Fíjate lo que dijo un pensador, Arthur Schnitzler. No sé leer alemán, pero bueno, hago el intento. Arthur Schnitzler. Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Escucha, estar preparado es importante, prepárate, qué bueno que te prepares. Saber esperar lo es aún más, qué bueno que seas paciente, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida, sí. Porque no sabes si hoy son las últimas palabras que vas a escuchar. Deberías de aprovechar este momento, no para que me creas a mí, para que le creas a la Biblia. Jesucristo dice aquí: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, Romanos 6:23 dice de esta forma: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Regalo para quienes, la pregunta es Señor nuestro. Gloria a Dios. Señor es Curios. En arameo es Adonai. En griego es Curios. Y cuando encuentras Señor en el Nuevo Testamento con la traducción Curios, significa dueño de muchas posesiones, dueño de muchas tierras. ¿Acaso no Dios es dueño de toda la tierra? ¿Acaso no es dueño de muchas posesiones? ¿Acaso no será dueño de tu vida? Entonces, si es tu Señor, ¿por qué haces lo que quieres? Porque si es tu Señor, haces y te conduces como bien te da la gana. Y todavía te pones a orar y dices: Señor, ayúdame por favor. Señor, pero si estás haciendo lo que tú quieres, yo soy tu dueño. ¿A qué horas me consultaste? ¿A qué hora me pediste permiso? ¿A qué horas me dijiste que ya no me ibas a visitar en la congregación? ¿A qué horas me pediste permiso para dejar de adorarme, de dejar de cantarme? Dime una cosa, ¿qué destino va a tener ese pobre infeliz que piense de esa manera? Es triste. Por eso, Señor es Curios, y la vida eterna te la va a dar, pero si es tu Señor, si es tu dueño, y Él va a hacer, y va a hacer lo que quiera con tu vida. Por eso tocaba el pasaje de Job. Volvamos a Job 15:20, por favor, hermanos. No nos desviemos, estamos hablando acerca del pecado, viendo las consecuencias del pecado, y vemos a un Job en el cual dice la Escritura en el capítulo 15, verso 20 y 21, dice: todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Hay quienes consideran este libro poético y pictórico, y lo reducen en dos escenas, la vida de Job. En la escena número 6 es donde él, precisamente nos encontramos leyendo una parte de la escena número 6 del libro de Job, en donde él tiene discusiones con sus 3 amigos, los cuales lo acusan a él de que por causa de su pecado, él está padeciendo.
Job se defiende y respeta, sí se empieza a agotar su paciencia, pero él se mantiene íntegro delante de Dios y él sí puede, como decir, yo voy a seguir así, en esta posición, pase lo que pase, porque eso también le viene al justo. Pero el justo tiene la ventaja de que él cuando muera, ¿a dónde se va a ir? Al cielo. El pecador, ¿a dónde se va a ir? Y va a pasar lo mismo, pero se va a ir al infierno. Entonces, vemos una serie de reprensiones que sufre Job por parte de Dios, no con un fin destructor, no con un fin de que Dios es malo y que te va a atormentar y que es un Dios malo, no. Dios es más sabio que tú y que yo, y Él sabe de qué manera te va a santificar, de qué manera te va a pulir y de qué manera te va a tratar para que tú puedas entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al reino de los cielos? Yo quiero ir al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos a nuestro Señor Jesucristo? La pregunta es, ¿estás preparado para la eternidad? ¿Estás preparado? Santiago, la epístola universal de Santiago, hermanos. Es Santiago 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida, querido amigo que estés aquí? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es la mía? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Estamos de paso, queridos hermanos. Para Dios 1000 años es un día. Lo que significa que nuestra vida es tan efímera como un parpadeo de ojos. Nosotros estamos viviendo una vida muy larga y muy dolorosa para algunos y es como si Dios apenas hubiese parpadeado. Es una realidad. Tienes que asegurarte de que tú hoy puedas estar bien delante de Dios, que tú puedas estar bien delante de tu Creador, porque no sabes qué va a ser de ti el día de mañana. Quisiera que me acompañaran al libro de Deuteronomio 28:67. Vemos el pecado, vemos la durabilidad del hombre, vemos que somos tan efímeros, veíamos que somos simples átomos delante de las constelaciones que Él creó, veíamos que somos simples seres habitando en una casa de barro, que somos como langostas, como gusanos, así la Biblia nos dice que somos como gusanos, y que no nos da el derecho de sentirnos más que otros, porque a final de cuentas, delante de Dios, ¿será que alguien es más especial? Hablando como ser humano, no, pero sí tiene a sus escogidos que son sus hijos, pero dijimos que son los que sí tienen a Dios como su dueño, como su Señor, como curios. Dice el capítulo 28, versículo 67 de Deuteronomio, dice de esta forma: por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese a la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Fíjate, en el contexto de Job, de que todos sus días el impío es atormentado de dolor, todo el tiempo tiene miedo. Yo recuerdo que pasaba noches enteras sin dormir, con insomnio, porque pues yo había robado mucho, hermanos. Yo había hecho mucho daño. Yo me subía a los camiones y asaltaba a los camiones, por decirlo así. Agarraba en la calle. De hecho, yo estuve en el reclusorio Oriente por robo calificado con uso de violencia física. Y es importante. Cuando tú estás transgrediendo la ley, o sea, en pecado, no duermes en paz. Yo pasaba noches nada más pensando, ¿y si me agarran? Y de repente me venía a mí el temor de que, híjole, es que ya saben dónde vivo. Acababa de ir a robar a la pandilla del otro lado y había cometido el error y habían visto en qué casa me había metido. Y de repente venía el pensamiento y decía, híjole, tengo otro hermano y otra hermana. ¿Y si se desquitan con ellos? ¿Y si mi madre va apenas al mercado y va a comprar la fruta o el mandado y de repente le salen al encuentro? Hermanos, cuando somos pecadores, ¿se tentarán el corazón? No, se tientan el corazón. Una noticia muy trágica ayer. Un muchacho, un niño de 12 años, agarró a balazos a sus compañeros allá en Monterrey. De 12 años. Era peor que yo, no, yo creo que a esa edad también andaba haciendo cosas feas. Entonces, ¿dormiría yo en paz? ¿Duermes en paz? ¿Alguna vez has engañado a tu cónyuge? No contestes.
no va a hacer que te metas en problemas. Pero si lo has hecho, ¿duermes en paz? No, no duermes en paz. Robaste a tu mamá, le metiste la mano en el monedero y te gastaste el dinero, no sé, en el chupe, en la droga, en el alcohol. Y yo quisiera decirte algo. Después te enteras que ese dinero era para la renta. Híjole. Y la mamá, ay, es que el dinero se me perdió. Y ves a la pobre mamá empeñando sus cosas, esforzándose, quizás hasta está lavando ajeno con tal de recuperar ese dinero perdido, que tú te lo gastaste en 3 horas. Qué vergüenza. ¿Duermes en paz? No duermes en paz. Le pegaste a tus hijos de mala gana. Me refiero a que les corregiste de una forma incorrecta. Dice la Escritura que tenemos que instruir a nuestros hijos y disciplinarlos en la amonestación del Señor. Pero dice que no los provoques a ira. ¿Y sabes cómo los provocas a ira? Muchas veces cuando les pegas con ira, con coraje. El hermanito chiquitito acusa al grande de algo y tú sin investigar las cosas vas y azotas al grande y resulta que el chiquitito se aventó la vacilada del día. Y el otro, ¿cómo crees que queda? Amargado. ¿Cuántas veces no vivimos así amargados nosotros? La verdad, mi papá tenía una tabla de este tamaño y le puso el vengador anónimo, pégame más, y quién sabe cuántas majaderías le puso esa tabla, y cada vez que me veía, a ver, ven para acá. Y yo, pues, ¿qué pasó, pa? ¿Qué me estás viendo? No, yo iba pasando. A ver, tráeme todas tus libretas. Voy a revisar tus libretas. Y de paso ahí veía pasar a mi hermana y mi hermano, usted, a ver, vénganse los tres con sus libretas, por favor. Sacaba la primera libreta y, híjole, para colmo había llevado el plátano en la mochila, se me olvidó, me recargué y se apachurró y se embarró toda la libreta. Y, a ver, ¿qué es esto? Una mancha, un tablazo, 1, 2, 3, 4. No acababa ni la libreta, ya llevaba como 70 tablazos. En serio. No me daba 70, sí me daba unos 20. Y muchas veces, ponte, hijo, que quién sabe qué, ponte. Y pues yo al momento, no, papá. Y una vez que me ponía, me daba en la espalda o me daba en la rodilla. Y cómo me causaba indignación que me hiciera eso. Y muchas veces nosotros como padres podemos ser así. Podemos culpar a nuestros hijos. Mandamos a hacer a nuestro hijo que haga algo, pero no medimos su capacidad. Quieres casi que tu hijo, a ver, ponte a barrer. Tiene 5 años y barrió mal. Y le pegas. Te dije que barrieras bien. Tiene 5 años. Y luego, lo que es peor, ni siquiera nunca le enseñaste. Y quieres que lo haga. Entonces, ¿ves cómo hay muchas formas? ¿Será que se dormirá tranquilo? No duerme tranquilo. Y si duerme muy tranquilo es porque a lo mejor está bien briago. Y si duerme muy tranquilo a lo mejor es porque su conciencia de tanto pecar ya se le cauterizó. Pero dijimos que el que no ha creído ya ha sido condenado. Ese va a tener su pago. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos que estamos aquí presentes, queridos amigos, hermanos que sufrieron violencia infantil de niños, amen a sus padres, perdónenlos, porque igual los que no perdonan, tampoco crean que les va a ir muy bien. Jesucristo dijo, y así de esta manera oraréis: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos el pan de cada día hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si yo no perdono, ¿será que Él me perdonará? No. Pedro le dijo al maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pegue contra mí? ¿7 veces? No, Pedro, regrésate y vas a perdonarlo 70 veces 7 en un día. ¿Ya te ofendió tantas veces? No, pues entonces ve y pídele perdón. Ese es lo importante, porque cada vez que nos acercamos aquí a levantar manos santas, a decir, Señor, te exalto, el Señor te exalto, eres mi rey, eres mi luz, eres mi todo, orando sin cesar venceremos. Realmente tienes que asegurarte que estés bien delante de Dios, porque si no, ¿con qué ojos te estará viendo? Entonces dice Deuteronomio 28:67, por la mañana dirás quién diera que fuese la tarde, y a la tarde dirás quién diera que fuese la mañana, por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Dice que por lo que verán tus ojos. ¿Qué es lo que más te espanta? ¿Qué es a lo que más le temes? ¿Qué es? ¿Tus hijos? ¿Que te lo roben? ¿Que abusen de ellos? ¿Que no tengas que darles de comer? ¿Que se muera tu esposo y que tú ya no sepas qué hacer con tantos niños? ¿De qué tienes miedo? Pregúntate. Y si tienes temor,
te digo una cosa, ponte a cuentas con Dios. Porque a final de cuentas todos vamos a morir. A final de cuentas todos vamos a expirar y vamos a terminar en el polvo. Pero va a haber dos caminos que vamos a emprender, más bien que el alma va a emprender hacia dos caminos diferentes. Unos hacia vida eterna y otras para confusión perpetua, para el infierno, para la condenación. Entonces es importante que lo consideremos. Salmo 107, 17, por favor, hermanos. 107, 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Una traducción de la aflicción tiene que ver con un sufrimiento tanto físico como del alma, y se define también como mucha tristeza. Ok, por eso estás muy triste, por eso te duele el alma, por eso no hayas consolación, por eso pasas noches de amargura, por eso no hayas, no sé, alguien pecó contra ti y tú por eso no lo puedes perdonar. ¿Por qué? Porque tienes que considerar que los insensatos van a ser afligidos. Entonces, si los insensatos van a ser afligidos, los sensatos, ¿qué van a ser? Consolados. Consolados. Entonces, ¿qué nos conviene ser? ¿Sensatos o insensatos? Y la palabra sensata se traduce como una persona que es inteligente para entender cuál es la voluntad de Dios. Querido amigo que estás aquí presente, deja de pecar, apártate de tu pecado, ya has hecho mucho daño, has ofendido a muchos, ve tu actitud, ve tu cuerpo, vean el mío, estoy todo rayado, ya lo eché a perder, estoy mal, me duele la rodilla, la cadera, tengo quién sabe cuántas alcancías en la cabeza, gracias a Dios vivo. La verdad, el muchachito tenía 12 años y pobre, pues disparó a su maestra y otro compañero y al final se quitó la vida. ¿A dónde habrá ido el niño? Y tú y yo todavía tienes la oportunidad de estar aquí. Tú y yo todavía tenemos la oportunidad de poder pedir perdón. Mira que hemos ido a muchos funerales, hemos ido a muchos y la gente está llorando y ¿sabes qué es lo peor de todo? Te acercas a la familia, oiga, y échele ganas, no, es que yo lo ofendí. En el mismo hospital vas y la gente, he platicado con algunos pacientes y con algunos visitantes dentro del hospital y ellos dicen, es que está en coma el muchacho o la persona, es que yo lo ofendí, es que un día antes yo me peleé con él y está en coma y ya no saben qué hacer. Evítate esos problemas. Jesús llevaba la paz con todos, él nunca tuvo problema de eso. Y cuando tú llevas la fiesta en paz con todos, ¿te preocuparás de algo? ¿Dormirás en paz? Claro que duermes en paz. Entonces es importante que consideres bien cómo te has conducido hasta ahorita, porque dice que la aflicción tiene que ver con un sufrimiento físico como del alma, y los insensatos son los que van a ser afligidos. Regresemos al libro de Job, por favor, 15, en el versículo 22. 15, 22 del libro de Job. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios. Cuando nosotros nos rebelamos, cuando nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios, eso se llama rebelión. Y tú estás levantando tu mano contra el más alto. Tienes que considerarlo muy bien. Porque aquí están las consecuencias de lo que te va a pasar. Aquí están las consecuencias de lo que nos va a pasar si nosotros no consideramos. Fíjate en el 25, en la parte B. Y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. ¿Alguien me puede decir la definición de soberbia? Soberbia, que se siente superior a otros. Asegúrate tú, hermano, que estás aquí, o amigo que estás aquí, que no te sientas superior a otros. Porque la soberbia fue el motivo principal por el que corrieron a Satanás del cielo. Querubín protector le llamaban. Lucero de la mañana. Dice que era perfecto. Dice que se paseaba entre las piedras de fuego. Dice que él andaba, es más, como protector divino, como las características que te da la Biblia de él, era alguien de mucha confianza para Dios. Y aparte de eso, ¿a quién creen que le dieron el don de la alabanza? A él.
ahí le dieron el don de la alabanza. Dice la Escritura que los dones son irrevocables. Él fue sacado del cielo, pero ¿le habrán quitado el don de la música? No. Por eso muchas veces nos gusta deleitarnos con el cha-cha-cha, con la cumbia, con el rock, y no entendemos que la música es espiritual. Súbete en el metro o vete en la combi y escucha, a lo mejor ni te gusta el género rock, pero el de la combi lo trae a ton, 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 a todo lo que da. Ya cuando te das cuenta, ya tu piececito ya se está moviendo o ya la estás tarareando. Ni siquiera te pidió permiso para entrar. Cuando ves algo que te va a ofender directamente hacia la vista, te volteas y te apartas. Pero la música no. La música entra por aquí y entra hasta el corazón. Y tienes que tener mucho cuidado porque este mundo está bajo el dominio ¿de quién? Del diablo. Así que, querido amigo mundano que estás aquí, ten cuidado porque dice la Escritura en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? ¿Será que eso es pecado? Sí. ¿Y qué dijimos que era el pecado? Transgresión de la ley de Dios. Volvamos a Job. Estamos a punto de terminar, hermano. Realmente no es el gran sermón, pero sí quisiera dejar claro algo. De acuerdo a lo que dice Romanos 6:23, no lo busque, dice que la paga del pecado es muerte. Y ahorita que pregunté que quiénes se querían ir al cielo, muchos levantaron la mano y dijeron: yo, gloria a Dios, amén. Asegúrate que no tengas pecado. Asegúrate. ¿Perfectos? No, no somos perfectos. Yo cometo muchos errores, pero no ando buscando pecar todo el tiempo. Ay, me equivoqué, me tomé una cerveza en vez de refresco. ¿Será? No, eso no. Híjole, es que pensé que era mi billete de 500. No, eso sería ilógico. Alguien que cae, yo lo veo, tengo una niña de 3 años, cumplió 4 años apenas. Hemos salido al parque a jugar y hay un lugar donde hay mucho lodo. Y va, se resbala, se cae y llega toda sucia. ¿Será porque se ensució, dejó de ser mi hija? No, es mi hija, tiene 3 años. Pero tengo uno grande que va a cumplir 10 años en junio. A ese ya se le dijo: no te acerques allá. Sí, papá, no te vayas a acercar. Ok, sí, papá. Va y se acerca y se mete en problemas. ¿Qué tengo que hacer? Corregirlo. ¿Cuántos años llevas tú en el cristianismo y sigues pecando? Ten cuidado. O sea, yo lo entiendo, el que acaba de bautizarse ayer y pues hoy, ay, es que pastor, yo no, ¿cómo ves que hoy me comí 3 dulces? ¿Es glotonería eso? No, no es glotonería, pero sí se te van a picar los dientes y tienes que cuidar el templo de Dios. Pero alguien que ya lleva 7, 8 años en el cristianismo y de repente le salió una grosería o se vistió de una manera en que atrae la mirada de muchos, o qué sé yo. Tenemos muchos ejemplos y podríamos tardar toda la noche. ¿Será que tendrá justificación? No, va a venir una vara del más alto. Y más le vale que venga, porque dice que al que ama disciplina, y si no lo disciplinan y de repente ven que vive su cristianismo como que muy moderno, muy, no sé, muy diferente, muy como él quiera, híjole, ya nada más que lo ves tú y dices: ay, caray, no vaya a ser este de los que no creyó y ya fue condenado. Y pues, ¿a dónde creen que va a ir a parar? Por eso, el pecado nos separa de Dios, queridos amigos. Y la Biblia dice que te arrepientas. El que confiesa su pecado y se aparta, ese es el que alcanza misericordia. Solamente voy a leer algunos tipos de pecados de comisión. La mundanalidad. ¿Cómo se considera usted? La mundanalidad tiene que ver con el mundo. Y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces es importante que lo consideres, porque es un pecado de comisión. Y el pecado de comisión significa que tú ya sabes que está mal y simplemente dices: me vale, yo voy a andar como yo quiero, yo me voy a gobernar como yo quiero. Ese es un pecado de soberbia y tienes que tener cuidado. Orgullo. ¿Cuántas veces has dado mayor importancia y te has tomado más trabajo engalanando? Fíjate, engalanando tu cuerpo para ir a la iglesia que preparando tu mente para adorar a Dios. Fíjate, ay, ¿ahora qué vestido me llevaré? Híjole, es que quiero ser la sensación del momento, quiero atraer la atención hasta del pastor. No vaya a ser un pastor lujurioso que sí se le vayan los ojos, ¿verdad? Pero sí,
Eso también tiene mucho que ver. Y en vez de que estés, Señor, quiero llegar con vestiduras blancas, con manos limpias delante de ti. Es un pecado de comisión. O sea, sabes muy bien a qué vas. ¿Y cuál es el mayor mandamiento de todos? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ese es el mandamiento, no hay otro mandamiento. Envidia es uno de los 10 mandamientos, no codiciarás. De ahí nace la envidia. Y codicia tiene que ver con la avaricia, y cuando deseas algo y no lo puedes tener, cuando dice que la avaricia, la traducción de la avaricia es cuando quieres muchas cosas para ti, pero no quieres compartirlas. 20 pares de zapatos, fíjate, 20 pares de zapatos y enfrente de ti vive una que nada más tiene uno y está roto. Y digo un zapato, no los dos, ni siquiera uno. Entonces, imagínate, ¿será correcto? Por eso Juan el Bautista le dijo a algunos, el que tiene 2 túnicas, de una. Y el que tenga que comer, haga lo mismo. No seas envidioso, comparte. Es lo que les estaba diciendo. Difamación y calumnia. No hablarás falso testimonio contra tu hermano. Ay, es que a mí se me hace que se anda mal. Ten cuidado, no vaya a ser que estés hablando de más. Y el otro que tenía un concepto muy bueno, ¿anda mal? Híjole, pero sí, el otro día me dio un consejo muy bueno. No, yo creo que anda mal ese. Entonces ya no me voy a acercar, no va a ser que también me pegue a mí lo malo. Ya lo difamaste. La difamación, la murmuración y todo ese tipo de cosas, sabes que no los debes de hacer. Y tiene mucho que ver con los 10 mandamientos. Entonces, cuando tú hablas mal de una persona para denigrar su carácter, para que la gente cambie su concepto de él y lo hagas hacer menos, o lo hagas ver ante los demás como alguien que está mal, eso es un pecado de comisión. Engañar, ¿cuántas veces hemos engañado? Muchas veces. Ay, es que si te paró el policía y no tienes licencia, y se acerca, su licencia por favor, ay poli, por favor, dame chances, que tengo una emergencia en el hospital. La verdad es que te levantaste tarde y vas muy tarde para llegar a tu trabajo. O simplemente dices, ay, es que se me olvidó, poli, y ni siquiera la has sacado. Ojalá y si se te hubiera olvidado, pero si no te la has sacado, entonces ya mentiste. O sea, esas pequeñas mentiritas. El robo. Vas al supermercado y te comes una frutita para probarla, según tú, no es tuya, págala. Si quieres probarla, ve y si te está la que te está dando, apruébelo, pues adelante, pruébalo, te lo están dando, ¿no? Pero si tú llegas y, además, hasta te escondes, como que bajita la mano, le pellizcas y ya. ¿Qué comes, viejo? Nada, no tengo nada. Eso es un pecado de comisión. ¿Ves en qué problema estamos cuando vas y préstame tu pluma y ya no la devuelves? Híjole. Que Dios nos ayude para que nos acordemos de que tenemos trastes que nos prestó mi mamá, que te prestó tu abuelita, la chamarra que te prestaron aquel día que tenías mucho frío, ¿te acuerdas? Que por cierto te gusta mucho y te la pones mucho, muy seguido, pero cuando vas a donde está tu amigo, ya no te la pones. Entonces, es importante que lo consideres. Esos son algunos pecados de comisión. Y algunos pecados de omisión serían la ingratitud. La ingratitud. Dios ha sido muy bueno contigo y tú le ofendes con tu pecado. Omites tu responsabilidad. Sabes que tienes que dar el gasto y te quedas durmiendo en tu casa y la pobre mujer tiene que salir a trabajar. Eso es un pecado de omisión. Y ni siquiera necesitamos ir más adelante. La falta de amor a Dios. Él te dio la vida. Él me dio la vida a mí. Gracias a Él puedes abrazar hoy a tus hijos. Y yo solamente gracias a Él voy a llegar a mi casa, si es que lo permite, yo voy a abrazar a los míos. ¿Y yo qué hago? Con mi actitud le ofendo, con mi actitud soy envidioso con los demás, con mi actitud, en vez de darle lo que es de Él en el diezmo. Bueno, no vamos a hablar de la doctrina del diezmo. Al final de cuentas quitemos el diezmo y Dios ama al dador alegre. Y pues si salvaron tu vida, yo creo que realmente valdrá 10% tu vida de lo que ganas. No, pues dalo todo. Saqueo, ¿cuánto regaló a los pobres? ¿La mitad de sus bienes? Dice que iba a pagar 4 veces a los que defraudó y que a los pobres le iba a dar la mitad de sus bienes. El joven rico, ¿cuánto le pidieron? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, porque no tengo amor a Dios, porque soy codicioso, porque es para mí. ¿Cómo crees que voy a vender mis posesiones si yo trabajé muy duramente? Yo me desvelé. Pues sí, pues no tenías amor a Dios, tenías más amor al dinero.
Entonces ahí vemos pecados de omisión y de comisión. Analiza tu vida. ¿Cómo estás delante de Dios? Mira que yo te voy a decir una cosa. Job pasó por una prueba muy difícil. Pero si vamos al capítulo 19, por favor, fíjate, la confianza de Job. 19:25. Dice así: yo sé que mi Redentor vive. Ok, estoy pasando por esta prueba. Dice piel por piel. El hombre dará todo por su vida. Dice que ya no serán más dos, sino serán uno solo. Hablaba de su esposa se amarga, le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y dice Job: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Habla de Jesucristo, habla del Mesías. Yo le quiero ver, yo quiero estar con Él. ¿Sabes por qué quisiera estar con Él? Sobre todo porque Él dice que Él te enjugará tus lágrimas, que no habrá más dolor ni más muerte, porque las primeras cosas ya pasaron. Yo le quiero ver. Y si para verlo voy a tener que cortarme la mano derecha porque me está tropezando, me la tengo que cortar. Y no hablo de que ahorita vayas y agarres el machete y te la cortes, me refiero a eso que tú quieres mucho: tu televisión, tu Facebook, tu moda, tu mentira, tu engaño, tu adulterio del corazón. Muchas veces has volteado a ver a la mujer ajena y: ay, Señor, ayúdame. Ya no la voltees a ver para que te ayude. Ese es el problema. Muchas veces nosotros tenemos la puerta. ¿No acaso Dios dijo que no permitiría que fuéramos tentados más de lo que no podíamos soportar, sino que Él juntamente nos pondría la salida? Sí, yo le quiero ver. Yo veo a Job y digo: caray, si yo hubiera estado en sus zapatos, o tú, ¿realmente hubiera soportado? No, realmente no. Muchas veces se les muere el hijo y se amargan contra Dios. Muchas veces se les muere la esposa y se amargan contra Dios. Bueno, algunos se ponen porque ya le habían puesto el ojo a la otra, pero es una realidad. Se amargan contra Dios. Al final de cuentas, sus intenciones no son correctas. Y fíjate lo que dice allá atrás, en el capítulo 13 de Job, en el versículo 15. Sus amigos estaban en contra de él. Sus amigos pensaban que por causa de su pecado, llegaron desde muy lejos nada más para reprocharle muchas cosas. Ellos no entendían muchas cosas. Dice en el 15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Quién da la vida y quién la quita? Pero solamente va a haber unos que lo van a esperar. Y vamos a Primera de Tesalonicenses 4, y con esto terminamos, queridos hermanos. Primera de Tesalonicenses 4, en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que descansan, de los que están en paz. Paraíso es en su traducción original es una palabra persa que significa el jardín del Edén, el lugar de descanso y el seno de Abraham. ¿Se acuerdan que llegan los santos ángeles, levantan a Lázaro y dice que se lo llevan a dónde? Al seno de Abraham, al lugar de descanso. A eso se refiere. Hay un lugar, a ver, decía Jesucristo, le dijo al ladrón, le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás, ¿en dónde? En el huerto, donde vas a descansar en lo que esperas el juicio. Esa es la traducción, realmente. Jesucristo tenía que estar 3 días todavía. Tenía que estar. Al tercer día Él iba a resucitar. Dice lo que dice la Escritura en Pedro, si no mal recuerdo, dice que era necesario que fuese y bajase y que predicase a las generaciones de Noé, si no mal recuerdo. Es importante que consideremos. Vemos en el Evangelio según San Juan a una María que se acerca y dice: no me toques porque todavía no he subido al Padre. ¿Habrá mentido entonces el maestro cuando dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Se refería a un lugar de descanso. Por eso dice aquí la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Pobres de aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo. Pobres de aquellos que van a preferir hoy su mundanalidad, van a preferir hoy su mentira, van a preferir hoy, no sé, vivir de la manera que mejor les convenga. Amados hermanos, a mí me sorprende mucho el testimonio de 2 jóvenes.
Dos jóvenes que amaban a Dios, dos jóvenes que amaban mucho a Cristo, dos jóvenes que le dijeron a Dios: te damos nuestra vida, utilízalas de la mejor manera que tú quieras. ¿Sabes qué hicieron esos dos jóvenes para demostrar su amor? Se vendieron como esclavos. Se vendieron como esclavos para ir a predicarle a los esclavos. ¿Qué has hecho tú por Dios? Muchas veces te da vergüenza decir que eres cristiano. Ni siquiera un folletito imprimes ahí. Tienes para sacar copias para tu credencial de lector y no tienes para sacarle una copia al folleto, para decirle a uno: oye, Jesús te ama, pero está airado con el impío y el pecador. Fíjense, porque muchas veces los cristianos ponemos ahí en el carro o en la estampa o en donde sea: Cristo te ama. No, ponle: Cristo está airado con el impío y el pecador. Arrepiéntete, busca a Cristo. No vaya a ser que el borracho esté, el mono esté drogándose y diga: ay, Jesús me ama, qué bueno. Pobre, pues. Así me quiere Dios. No, dile el evangelio completo. Sí, Jesús te ama, por eso quiere que te arrepientas. ¿Entendemos? Estos dos jóvenes se vendieron para predicarle a los esclavos. Ponle en tu playera ahí un versículo de la Biblia. Si eres muy torpe para hablar, bueno, pues que Dios te ayude, pues un mensajito, no sé. Tienes un grupo de WhatsApp de toda tu familia, conversa, y muchas veces están mandando chistes tras chiste. Pues mándales un versículo de la Biblia: arrepentíos y convertíos, creed en el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo está cerca, sed sobrios y velad. Sin cesar. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, perdón. Pero es una realidad, muchas veces no hacemos eso. Y aquí vemos que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Número 1, los impíos, ya lo dijimos. En el capítulo 15 de Job, veíamos que todos sus días el impío está atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Fíjate, hasta le va a traer juicio, le va a venir un juicio. Estruendos espantosos hay en sus oídos, etcétera. Esos no tienen esperanza. Pero ustedes dicen que los que creen en el Señor Jesucristo, los que esperan en Él, los que se arrepintieron, los que cambiaron sus vidas, los que sacaron sus ropas sucias y las tallaron en el lavadero, nunca las pudieron hacer blancas. Tuvo que venir Jesucristo y ponérselas, cambiárselas. De eso se refiere. Ten fe, así como Job. No importa, aunque él me mate, yo lo voy a esperar. Yo tengo fe, yo sé que hay un Dios, que mi Redentor vive y que mis ojos un día lo verán. Dice ahí: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, los que están descansando. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de mi dueño, del Señor, del dueño de todas las cosas, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir a nuestro dueño en el aire, y así estaremos siempre con nuestro dueño, con curios, con el Señor. Esfuérzate. Si tú decides hoy entregarle tu corazón a Dios, eres un caballero y te perdonan. Vuelvo a recitar el proverbio: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. En otra traducción: el que confiesa su pecado y lo deja de hacer, ese va a hallar gracia delante de Dios. Y Jesucristo, la Biblia está inspirada en Dios, palabras del proverbista inspirado por Dios: y el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Pero en el contexto dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, queridos amigos, pongámonos de pie, queridos hermanos. Considera hoy un sermón muy corto, un sermón quizás sin mucha gracia, qué sé yo. Yo solamente pido para que Dios utilice estas torpes palabras para que cada uno de ustedes considere pecados de comisión, pecados de omisión. ¿Qué es lo que estás haciendo? Me impacta mucho el testimonio de este jovencito, 12 años. Híjole, ¿qué influencia habrá tenido para poder agarrar un arma de fuego y disparar contra su maestra y contra sus compañeros de clase y al final quitarse la vida? La Biblia diciendo que mientras hay vida hay esperanza, y él perdió su propia esperanza. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a cometer suicidio también? Quizás hoy no quieras renunciar a tu pecado y esa va a ser el arma de fuego que te va a disparar a tu cabeza algún día. Pero ten ánimo.
Para eso murió Cristo en la cruz, para que tú pudieras ser salvo por Él, para que tú te acercaras a Él y le creyeses y le obedecieses, tomaras decisiones y ya te alejaras de ese pecado que lo único que te hace es separarte de Dios. Queridos hermanos, si alguno de nosotros hemos fallado, pidámosle perdón a Dios. Él es bueno y nos perdona, pero asegurémonos de no volver a pecar, porque no sabemos si esta sea la última oportunidad que tengamos. Amado Señor, te damos gracias hoy, Señor, porque eres bueno, porque analizando la vida de Job, Señor, dice tu palabra que él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y con todo y eso lo que le vino, Señor, se atrevió a decir todavía: aunque tú me matares, yo esperaré en Él. Y es lo que queremos nosotros. No importa. Púlenos. Sé como aquel buen artista, Señor, que agarra su cincel y empieza a esculpirnos. Empieza a moldearnos, Señor. Padre, somos de barro, échanos agua, muélenos, Señor, muélenos y vuélvenos a formar, Señor. No importa lo que venga. Cojos, mancos, Padre, solos, desnudos, Padre bendito, pero que podamos verte algún día. Padre, sabemos que el camino no es sencillo. Y cuántas veces nosotros no nos escondimos de ti. Dice la Escritura que de ti escondimos nuestro rostro. Dice que tú pagaste por cada una de nuestras iniquidades, Señor. Que por tu llaga fuimos sanados, Señor. Qué bendición. Gracias, Jesús, porque tú viniste y moriste por nosotros en la cruz. Y hoy podemos entender una cosa, que si tú vienes a nuestra vida y perdonas nuestro pecado, seguramente algún día te veremos. Ten misericordia de aquellos que van a seguir insistiendo en su mal. Ten misericordia de ellos, Señor. Dice el proverbio que por cuanto no escuchaste la reprensión, ni escuchaste mi consejo, yo me reiré de ti en el día de tu calamidad y me burlaré cuando te venga lo que más temes. Ay, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de esta calle, de estos vecinos, Señor. Padre amado, porque cuántas veces no se ha predicado tu palabra, Señor. Tú que has sido bueno, y dice el profeta Amós, que vendrían tiempos en que la gente tendría hambre y sed, pero no de comida, Señor. No de bebidas, sino de tu palabra, y que no habría quien se las predicase, Señor. Padre Santo, estamos en los últimos tiempos, Señor. Por eso te queremos pedir, Señor, ayúdanos. Somos torpes, no podemos solos. Bien dijiste, separados de ti nada podemos hacer. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado, Señor, y perdona a aquel, Señor, que hoy dispone su corazón delante de ti, Señor, para decirte: yo he pecado, yo he tenido pecados de comisión, de omisión, he ofendido a mi prójimo, he ofendido tu santo nombre, Señor, he tomado tu nombre en vano, Señor. Perdónale, Señor. Por favor, Señor. Y de nosotros, Señor, a los cuales tú redimiste con tu sangre preciosa, Señor, te pedimos, Señor, tu gracia nunca se aparte de nosotros, Señor, y que nosotros algún día, Señor, si somos fieles, sabemos que te veremos, Señor. Padre bendito, gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ve con los que tienen que irse, Señor. Que tu paz repose en esta casa que abrió sus puertas, Señor amado, para el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano.